Ser Podcast. David López Canales, bienvenido a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. David es periodista y escritor, acaba de publicar El tigre y la guitarra con Pepitas Editorial, es autor también de los libros El traficante y Un tablao en otro mundo. Has venido a hablar de tu libro, pero permíteme que empecemos hablando un poquito de ti para quien no te conozca. La única información que aparece en el libro, antes de leer la historia, es un pequeño párrafo en el que sabemos que naciste en Madrid en 1980 y leo: David escribe porque cree que las buenas historias, como los secretos, están para contarlas o para inventarlas. ¿Por qué no das más información de ti? Me parecía ya muchísimo dar eso, porque hablé con el editor y era que ponemos la típica biografía de dónde ha trabajado uno u otro, y al principio le dije, oye, ¿por qué no ponemos que estoy de mala leche porque estoy dejando de fumar? Y no me acuerdo que le envié, y me dijo, perfecto, me parece perfecto, y luego dijimos que no, que era demasiado, dijimos, vamos a poner esa frase de las historias están como los secretos para contarlas, porque es un poco de lo que va el libro, ¿no? De contar una gran historia. Sí, enseguida entramos en esa historia. Tampoco hay ni siquiera una fotografía tuya. Sí hay una fotografía en la portada del protagonista del libro, Yoichiro Yamada, ¿lo digo así bien? Sí, perfecto. Vale. Una foto corroída por la humedad y leo: el quiénes somos y qué hacemos es un yo que se juzga desde el exterior. Somos quienes somos y hacemos lo que hacemos para un todos, una sociedad ante la que se responde. Se es la imagen que se proyecta en los otros, la imagen que los otros perciben. Somos, aunque lo neguemos, quienes aparecemos en nuestras fotografías. ¿Tanto dice una fotografía, un instante de nosotros, de quiénes somos? No solo una fotografía, en este caso la de Yoichiro Yamada, sino creo que esa frase que yo aplico a Yoichiro Yamada, ¿no? Que es japonés y al cómo se siente el japonés y al sentimiento de la vergüenza japonés y esa construcción del yo respecto a los otros, creo que cada vez nos aproximamos más o estamos plenamente en ello en la sociedad actual nosotros en esa idea, ¿no? Y el somos lo que proyectamos o queremos ser lo que proyectamos, probablemente no ya ni siquiera en la realidad, sino en la realidad de las redes sociales. Claro. Y de ahí el choque y el contraste entre la realidad que fingimos o que queremos o que aparentamos o que disimulamos, no sé, cualquier verbo puede servir, y la realidad que hay debajo de eso, que es lo que somos realmente. Y ese choque creo que es lo que donde está la guerra diaria que tenemos tantos y tiene tanta gente en el día a día hoy, ¿no? Claro, este mundo digital es un mundo de máscaras, es muy difícil cada vez más saber quiénes somos realmente. Exactamente, sí, sobre todo porque es el choque entre el saber quiénes somos, entre el que somos realmente, porque el que somos realmente es al margen de redes, al margen de proyecciones, al margen de construcciones y de relatos. Es lo que queda al final del día cuando apagas el móvil y estás ya solo en tu casa contigo mismo. Uh-huh. Esta es la historia de Yoichiro Yamada, que enseguida vamos a entrar en ella, pero también es un poco tu historia. Dices que te topaste con ella en un momento en el que te hallabas especialmente perdido, después de 20 años dedicado al periodismo, un oficio agonizante y precario si uno lo ejerce por libre, buscando tus propias historias, escribiéndolas y vendiéndolas para publicarlas. Te sentías en una encrucijada y esta historia, la de Yamada, se convirtió en una especie de evasión. Te quiero hacer dos preguntas. Después de 20 años de carrera, ¿qué balance haces? ¿Te ha dado más alegrías o más penas el ser un periodista freelance? Y si son tus libros una suerte de terapia o al final es también igual de agónico y de precario el escribir. Pues más penas o alegrías. Es que yo como freelance he trabajado los 10 últimos años. Antes he trabajado en revistas, estuve muchos años en la revista Vanity Fair haciendo reportajes y entrevistas, y en los 10 últimos años he trabajado como decías, como freelance. He escrito en la mayor parte de los medios españoles, desde periódicos, dominicales, revistas, y es un trabajo maravilloso, pero es agotador, y más si vas cumpliendo años, porque no, los medios están en una crisis aguda desde hace mucho tiempo. Entonces no hay dinero para reportajes, no hay dinero para colaboradores, no hay ni siquiera, desgraciadamente, cariño, intención, interés en las propias redacciones, porque también están agotadas y saturadas, y entonces es un trabajo que se convierte en muy frustrante, porque no tienes ni el dinero porque te paguen bien, ni la atención de la gente, porque vivimos una época en la que cada vez más la gente desconfía de los medios, y ya 3 o 4 de cada 10 presumen públicamente en las encuestas de que no quieren ni informarse, lo cual es terrorífico. Y por otro lado, no tienes ni la vanidad de que te lean, pues dices, ¿qué te queda? O sea, el contar la historia y el disfrutarlo mientras que lo haces, que no siempre es así, pero muchas veces sí, y esa es la parte más bonita al final. Pero claro, de eso no pagas las facturas. Ya, pero sí te ha servido un poco de
terapia el escribir estos libros. Y el escribir estos libros es el contarle una historia que quiero contar, ¿sabes? Al margen de lo que me paguen, al margen de quien lo lea, al margen de que se difunda. Encontrarme con una gran historia y decir, mira, es que esto tengo que hacerlo, ¿no? El traficante que mencionabas antes, que es el primer libro que publiqué, es la historia de Montser Alcázar, que es uno de los grandes traficantes de la segunda mitad del siglo XX, que de un vecino de la Marbella más oscura de Llet, y un personaje con el que está en la cárcel en Estados Unidos, con el que yo llevo en contacto muchos años, y quería escribir una especie de biografía suya, una crónica de una época, más que una biografía suya. Y lo hice dedicando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, incluso dinero mío, que al final no me compensa, pero quería hacerlo porque era una gran historia. Y entonces, si no, sientes como que se te escurre entre los dedos una historia que realmente quieres contar, y no todo hay que hacerlo, afortunadamente, por dinero o por quién lo va a leer, sino porque lo llevas dentro. Uh-huh. Esta es una gran historia, es una gran crónica, podríamos decir, de casi 200 páginas, no llega. Y te hago estas preguntas porque tú la escribes en primera persona, compartes con el lector tus motivaciones, tus impulsos, tu obsesión por llamada y todos esos vacíos, dices, que esta historia va llenando en ti. ¿Es esta tu forma de escribir siempre? ¿Te ha generado algún tipo de conflicto el desnudarte de alguna manera o algunas intimidades con el lector? No, porque tampoco creo que me exponga demasiado. Es decir, yo intento compartir... Para mí la de Yoichiro Yamada es una historia de obsesiones. Es una historia sobre un japonés, ¿no? Ahora hablaremos de ello, que se obsesiona con la música y con el flamenco en este caso. Y a mí es una historia que me obsesiona también. Por eso lo cuento en primera persona en el libro, porque no solo es su obsesión, pero sino que es mi obsesión también por saber qué le pasó, por intentar reconstruir primero su muerte, ahora lo contaremos, ¿no? Porque murió, y luego saber su vida y qué soñó, y sobre todo intentar entender qué pensaba, ¿no? Dónde le condujo esa obsesión, qué forma tenía, cómo se formulaba, por qué acabó como acabó. Y entonces es mi obsesión por su obsesión. Y de hecho yo lo que me gustaría conseguir con el libro, que es muy difícil, claro, porque tampoco hay una fórmula, es que el lector se obsesionase un poco como yo me obsesioné por entender qué le pasó, incluso que acabara el libro y dijera, pero ¿y por qué? Y tuviera todavía preguntas como yo las tengo todavía después de haber escrito el libro. La muerte es el final, pero no tiene por qué ser el final, de hecho es el principio en el libro, pero si empezamos por orden cronológico, Yamada nace en Japón en 1955, a los 20 y pocos años, y gracias a su hermana descubre la guitarra flamenca y el flamenco. Lo primero que aprende a tocar es este romance de Narciso Yepes. ¿Cuándo descubriste tú el flamenco? ¿Cuándo empezaste a tocar? Porque tú también tocas, lo dices en el libro. ¿Quién te inoculó ese veneno? A mí me gustaba mucho desde pequeño, pero era una música que yo veía como que no era para mí. Y de hecho teníamos unos vecinos que eran como casi familia nuestra, que eran de Córdoba, y ellos tocaban la guitarra además, y tocaban muy bien. Nemesio el padre y Neme el hijo, y tocaban muy bien. Y yo lo veía y yo quería hacer eso. Y siempre me gustó. Y siempre veía a un guitarrista flamenco en la tele y me atraía. O sea, yo notaba que ahí había algo. Y siempre lo tuve aparcado, ¿no? De esas cosas que aparcas en la cabeza, que piensas que no son para ti, o de esas cosas que no nos atrevemos a hacer y dejamos ahí olvidadas, hasta que hace unos años ya dije, oye, ¿por qué? Si siempre he querido tocar la guitarra flamenca y siempre me ha atraído, ¿por qué no lo he hecho? Y entonces empecé a escuchar más flamenco, empecé a meterme en ello, empecé a tocar, que ahora lo tengo muy abandonado, pero empecé a tocar un poquito y tal, y a descubrir ese mundo flamenco, no solo de la música, sino es que es un mundo muy especial. Al final es un universo muy particular, con sus propias reglas, con sus propios habitantes, y es muy rico también para no sea solo como aficionado a la música y eso, sino como alguien que es curioso por conocer vidas de gente diferente e historias diferentes, y eso está lleno el flamenco. ¿Sí? A Yamada después le atraviesa un rayo cuando ve en televisión y escucha por primera vez tocar a Paco de Lucía, pero es Víctor Monge, serranito, quien se convierte en su obsesión. Flamenco del mundo para él, le sigue allí donde va. Hay un homenaje en este libro a los maestros, a los senseis. Si los padres eran quienes nos traían al mundo, el maestro quien nos convertía en hombres. ¿Qué tenía Serranito de especial al tocar ese flamenco que dices que suena a clásica? Bueno, esa máxima es una máxima del Japón antiguo, ¿no? La de los maestros, ¿no? Que por los maestros en Japón y todavía hoy se siente veneración, es una admiración que va más allá del
del respeto que se debe profesar a un maestro. Y entonces Serranito, que es un guitarrista de Madrid, tiene 75 o 76 años, se convierte en el gran ídolo de Llamada cuando él lo escucha. Serranito es uno junto a Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, son los tres grandes evolucionadores, por así decirlo, no sé si la palabra es correcta, de la guitarra a partir de los años 60, 70. Y Serranito además es el más clásico de todos ellos, y yo creo que eso es lo que le gusta a Llamada, porque Llamada había empezado a tocar la guitarra clásica. Entonces Serranito, dentro de lo flamenco, es como el más barroco y el más clásico. También es probablemente de los más complicados en cuanto a las cosas que hace y las composiciones que hace. Uh-huh. Ocurre algo en 1985 que me parece algo propio de 1985 y que no sé si podría pasar hoy, y es que Serranito invita a España a Llamada y nada más cumplir 30 años, ese mismo día coge un avión y se presenta en la casa de Víctor Monge. Y aquí pasará en Madrid el resto de sus días hasta morir en 2006 en un banco de la Plaza de Oriente. Dices que buscabas historias de japoneses que habían venido a España a estudiar flamenco. En Un tablao en otro mundo, tu anterior libro, también recordabas a todos los flamencos que en los años 50 y 60 viajaron a Japón y a esos japoneses que en plena dictadura llegaban aquí a España a aprender flamenco. Aquí también recoges un poco esos inicios. ¿Se cruzó contigo esta historia? ¿Ibas buscando algo en particular? ¿Qué buscabas al profundizar en alguna de estas historias de ida y vuelta entre Japón y España marcadas por el flamenco? Cuando conocí la historia de Llamada estaba buscando las historias de japoneses que hubieran venido aquí, pero a lo mejor en los años 60, 70, ¿sabes? Para el libro ese que estaba escribiendo. Y de repente fui a la Escuela Amor de Dios, que está en el Mercado Antón Martín en Madrid, que es una escuela muy famosa, es un sitio maravilloso. Y Joaquín San Juan, su director, me dijo, hombre, pues si estás buscando estas historias de japoneses y de flamencos españoles que se fueron, tienes que conocer la historia de mi amigo Yoichiro Yamada. Y fue la primera vez que yo escuché hablar de él, cuando yo no esperaba escuchar hablar de él, claro. Y me contó la historia de un japonés que me dijo, mira, es que mi amigo Yamada vino aquí a hacerse guitarrista flamenco y nunca volvió a Japón porque consideraba que iba contra su honor y el de su familia y acabó muerto de hambre en la Plaza de Oriente. Entonces, cuando a nosotros, sus amigos, nos comunicaron que así comienza el libro, ¿sí? Yo le mato en la primera página porque es como comienza para mí la historia. Entonces me cuenta esa historia de un japonés que aparece muerto en la Plaza de Oriente porque se ha negado a volver a Japón porque consideraba que había fracasado en su viaje por convertirse en un gran guitarrista. Y a mí cuando me cuenta esa historia, en principio la dejo pasar, además. Tú fíjate, porque claro, la historia transcurre empieza en el año 85 y yo iba buscando historias anteriores. Hasta que luego, un poco de tiempo después, dije, espera, como un japonés que aparece muerto en la Plaza de Oriente. Es decir, creo que es probablemente la primera vez y la única que va a aparecer un cadáver de un japonés en la Plaza de Oriente. Y a partir de ahí, con ese arranque, ¿no? Con ese final de su vida, se convierte en un arranque de historia que es que puedes contar la historia que quieras. Yo se lo digo a veces a los amigos, es que a partir de ahí puedes hacer una novela negra, puedes hacer una novela de amor trágico, puedes contar lo que quieras, porque es un japonés muerto en la Plaza de Oriente. En este caso es una historia sobre una pasión que se va de las manos. Y también es la historia de un japonés que se planta en España, en Madrid, y Serranito, le conocía, ¿no? Porque le había visto, pero le recibe en su casa tranquilamente. Eso no sé si hoy sería igual. Bueno, a ver, Serranito es que hace un viaje, una gira a Japón, ¿no? En el otoño del 84 y Yamada va a verle porque ya ha ido a verle en otra gira anterior y lo típico que le apunta en un papel su dirección, como diciéndole, bueno, hombre, si vas un día por Madrid, pues aquí estoy, claro. Es un año 85, no hay móviles, pues le apunta el fijo y la dirección. Y lo que no se imagina es que 6 meses después o 7 meses después ese japonés va a aparecer en la puerta de su casa con una maleta y una guitarra. Que le sube a su casa, claro, está en el Pinar Chamartín en Madrid, le sube a su casa, le tiene ahí un rato hablando con él y espera que se vaya, pero el japonés no se va del salón, está ahí sentado en el sofá bebiéndose un vasito de agua y van pasando las horas y Víctor, ¿no? Temiendo qué hace con ese japonés que acaba de llegar de Tokio, o sea, está recién llegado de Tokio y lo primero que ha hecho ha sido ir a su casa a verle a él porque él es su gran maestro, él es su ídolo y tiembla, hay un momento ya que va pasando la tarde y avanza la noche y tiembla y menos mal que se le ocurre llamar a Amor de Dios, ¿no? A la escuela de flamenco y a ella le dice, bueno, no te preocupes, hombre, dale nuestra dirección si estamos acostumbrados a esto. Dale nuestra dirección y que búscale un hotel y que mañana a primera hora venga y ya le encauzamos nosotros en su vida en España. Uh-huh. Además de Amor de Dios, hablas de las peñas de Extrarradio. ¿Qué importancia tenían esos lugares de encuentro en los barrios periféricos de Madrid? Bueno, son las peñas que ahora cada vez quedan menos, ya que debe quedar 1 o 2 aquí en Madrid. Eran las peñas que había en los barrios, en el Extrarradio de Madrid, ¿no? Que es donde se habían asentado los emigrantes que venían
venían de Extremadura o de Andalucía, de Murcia, etcétera, de otras zonas de España a Madrid a trabajar en los años 50 y 60, y entonces eran los aficionados al flamenco. Esas peñas eran como esos, pues yo cuento en el libro, ¿no?, que eran como una pequeña patria chica de la tierra que habían dejado atrás, y ahí se juntaban los aficionados, pues había cantadores, guitarristas, era un bar, una taberna donde podían escuchar flamenco, hablar de flamenco y sentirse un poco, yo creo, en esa tierra que habían dejado atrás por venirse a Madrid a trabajar. Hay un homenaje a las guitarrerías. Una guitarrería no es solo un lugar de trabajo, no es solo un taller, y también a la guitarra flamenca. Construir una guitarra es jugar a ser Dios. Los guitarreros, ese oficio artesano que hoy se está perdiendo, ¿no? Se pierden las peñas, y también hay un Madrid, el de las guitarrerías, que sobrevive a la globalización y a las franquicias, Leo, pero hoy parece una muerte inevitable, ¿no? Estamos agonizando en este capitalismo. Sí, todo lo que son los trabajos, no solo las guitarrerías, ¿no? Todos los trabajos artesanos cada vez van desapareciendo, ¿no? Va todo manufacturado, en serie, globalizado o importado de otros sitios. Y son productos que hay que valorarlos y que cuestan. Son productos de lujo al final, ¿no? Mira, hay un guitarrista, un guitarrero, Felipe Conde, que es de los más famosos de España, que incluso forma parte de una asociación del lujo que existe con marcas de lujo. Por una guitarra artesanal, claro, es un artesano que se tira meses y meses construyéndola, todo hecho a mano. Entonces eso tiene que tener un valorio, y cada vez quedan menos. Los que se jubilan ya no hay nuevas generaciones que los sustituyan. ¿Y te ha costado documentarte cuántas guitarrerías has visitado detrás de la historia de Llamada? Bueno, es que Llamada se pasaba el día, él era un loco, él tenía una pasión desatada por las guitarras, entonces se pasaba el día con los guitarreros, y más cuando empezó a vivir en la calle, que no tenía otra cosa que hacer y que las guitarrerías le daban cobijo, y entonces yo fui recorriendo un poco las guitarrerías. Es un poco, esta historia es como casi como un videojuego, ¿no? Vas de una pantalla a otra, entonces descubres un nombre, vas hablando con una persona y esperas que esa persona no solo te cuente su historia, ¿verdad? Tienes que reconstruir. Para mí Llamada era un fantasma, no existía, ¿no? Apenas tenía datos de él, ni sabía si iba a ser capaz de reconstruir su muerte y luego su vida para contar toda su historia. Entonces vas como de una pantalla a otra, te dan un nombre, vas a hablar con esa persona, primero deseando que la historia que te cuenta sea buena y luego que te abra otra puerta a otra siguiente fase, ¿no? Y entonces a lo mejor un guitarrero, pues vas a ver un guitarrero y te dice, hombre, sí, aquí estuvo mucho tiempo y al principio cuando llegó a Madrid, etcétera, etcétera, pero con quien más tiempo pasó es con José Romero. Y entonces te vas a ver a José Romero, que fue el guitarrero más amigo de Llamada. Entonces Romero a lo mejor te da el nombre de, no, ¿sabes con quién también pasó mucho tiempo? Con el guitarrista, con el Mami. Y entonces te vas a ver al Mami. Entonces hasta que hay un momento en que se te acaban los nombres ya y es un poco frustrante. O sea que escribir este libro ha sido un poco como adentrarse en el mundo del flamenco, ¿no? Que también dices que es una capa que tiene luego otra capa y otra capa, ¿no? Que se te instala en el cerebro y que a vez que vas introduciéndote en él vas descubriendo un mundo distinto. Sí, no solo en el mundo del flamenco, sino que es una cosa que también intento plasmar en el libro, en el mundo de las obsesiones de cada uno. Es decir, claro, yo veo a Llamada, que es un tío que se le va su pasión hasta convertirse en una obsesión y en locura. Y entonces yo digo, claro, no solo es el flamenco y lo que él pensaba, sino también quienes le rodeaban. Entonces intento descubrir pues cuál es la obsesión del guitarrero Romero, de Joaquín, el director de Amor de Dios, de Serranito como guitarrista, y te das cuenta, claro, que todos llevamos una obsesión, una ambición dentro, un sueño que se cumple o que no se cumple, y de todo eso también se fue alimentando Llamada durante esos años de vida en Madrid, de amistad con toda esta gente. A él no lo integran nunca los flamencos realmente, ¿no? Es un poco un outsider, se burlan de él, le llaman el chino. En el mundo del flamenco creo recordar que dices que todo el mundo es un extranjero. Eso tuvo que ser complicado también, ¿no? Para una persona tan joven, porque bueno, al fin y al cabo tenía 30 años, era muy joven, y más en los años 80, donde probablemente había visto poco mundo, ¿no? El llegar y sentirse un foráneo completamente ajeno a ese mundo. Claro, yo creo que él llega, ¿no? Él llega de Japón a Madrid para cumplir ese destino insólito de hacerse guitarrista flamenco, con ese sueño intacto de conseguirlo, y se encuentra con que el mundo flamenco es muy especial y no entra quien quiere. Es decir, probablemente si estuvieras hablando con un gitano flamenco te diría que solo los gitanos son flamencos. Si estuvieras hablando con un andaluz te diría a lo mejor que solo los andaluces. Es decir, es un mundo como muy cerrado en el que cuesta entrar y no entra quien quiere. Entonces Llamada en esos primeros años en Madrid, cuando va a haber conciertos
y recitales a esas peñas, pues se encuentra con aficionados que le dicen, mira, ya está aquí el chinito de los cojones, está, que quiere ser flamenco y no sé qué. Son unos catetos que al final lo único que hacen es reírse del débil en ese caso, después de haberse tomado 2 copas o lo que sea, pero a todo eso se le va quedando dentro, porque la realidad es que sí, aunque seas japonés, aunque toques maravillosamente la guitarra, como ha habido japoneses que han tocado o que han bailado, pues al final no llegas a ser flamenco del todo. Es decir, el que es flamenco es el que ha nacido en esa cuna del flamenco, en esas familias flamencas o en esas dinastías gitanas, y si no es muy difícil, si no siempre eres como un visitante, como un extranjero, y más aún si eres japonés. Bueno, y sigue pasando hoy porque este debate me está recordando que se ha producido este año con Blanca Paloma, ¿no? Había mucho purismo en torno a si eso era flamenco o no, eso no es flamenco, es otra cosa. Bueno, ese es el debate que se produce siempre, o el de ¿cuál es el otro? El de la apropiación cultural, ¿no? Claro. También, pues tú imagínate aquí si hay apropiación cultural, que es un japonés que acaba muriendo por el flamenco, o sea, pues... Sí, son los debates que hay siempre, pero vamos, es que eso es crónico, ¿no? Como defender cada uno su territorio y lo que hace y para que no... Bueno, es una forma también de... También les entiendo, a esos más puristas, pero es una forma como de salvaguardar la esencia y la pureza y la tradición. Bueno. Yamada llega a Madrid, le cuesta integrarse en ese mundo del flamenco, siempre en la esquina de un bar con un café con hielo, pero tampoco él voluntariamente se integra con los japoneses, con ese grupo de japoneses que viene a Madrid, a España, a aprender flamenco. No sé si al final este desarraigo es lo que le provocó, pues no sé, cierta inestabilidad mental. Pues probablemente sí, porque no tenía un apoyo social realmente. Él era muy soberbio, él había construido su propia identidad demostrando o haciendo ver que él sabía más que el resto, entonces resultaba incómodo para el resto de los japoneses. El resto de japoneses no querían tenerlo cerca. El resto de japoneses que vivían en Madrid, ¿no? Y de ese mundo flamenco de Madrid, no querían tenerlo cerca y él tampoco quería estar con ellos, con lo cual luego cuando se va quedando solo, cada vez se va quedando más solo. O sea, tiene los amigos guitarreros, los amigos de Amor de Dios, pero es un círculo muy, muy reducido, ¿sabes? Al final, ese apoyo social que le podía haber salvado a lo mejor, lo tuvo y no se dejó salvar, pero es verdad que quizá podía haber sido más amplio. Has dicho que era muy soberbio, a mí no me queda tan claro al final si era soberbio, si no lo era, qué sentimientos pasaban por su cabeza. Quiero decir, tú has hecho una gran indagación sobre la salud mental, qué le pudo pasar al final, si tenía un delirio de grandeza, si podía haber esquizofrenia, si había homosexualidad reprimida, qué pudo pasar por su cabeza para acabar muriendo solo, sin techo, en un banco de la plaza de Oriente, ¿no? Pero al final a mí no me queda muy claro. Efectivamente creo que hay más preguntas que respuestas sobre cómo era Yamada y qué le pasó en la cabeza. Claro, es que yo tampoco lo sé, eso es lo que intento contar en el libro. Yo me obsesiono con su historia e intento reconstruir el saber qué le pasó, ¿sabes? Yo primero reconstruyo un poco su muerte, entiendo cómo llega a morir en ese banco de la Plaza de Oriente, luego contacto con su familia en Japón para reconstruir su vida, para entender quién era y de dónde venía, incluso qué había soñado, ¿no? Y la pregunta es qué había soñado para que luego eso se convierta en una pesadilla que acaba con la muerte. Pero una vez que tengo esos datos no me sirven, necesito la interpretación, que es el qué pensaba él, y entonces intento averiguar si podía tener algún tipo de enfermedad mental, que no lo puedo demostrar, porque claro, si él no está vivo, como me decían varios psicólogos, me decían, sí, puede ser que sí, pero también puede ser que no le pasara nada. O qué pensaba realmente, o si se creía lo que él decía, ¿no? De que él era un descendiente de samuráis, y que como descendiente de samuráis, si había fracasado en su intento de ser guitarrista, solo podía salvar su honor, o sea, no podía volver a Japón porque iba contra su honor, y solo lo salvaría, pues en este caso, quedándose en Madrid y acabando muriendo en Madrid. Yo no sé lo que pensaba. Es decir, pero lo de que era soberbio sí lo sé porque me lo han dicho quienes hablaban con él. Y entonces él era de opiniones inamovibles, que el flamenco es muy así también, ¿eh? Tú tienes ahora aquí un viejo flamenco y lo que estabas diciendo de lo de Eurovisión, pues lo mismo, no, es que eso no es flamenco, pues él decía lo mismo, de que el único guitarrista bueno era Serranito, el resto no merecían la pena. El único flamenco bueno era el que hacía Serranito, y las únicas guitarras, las mejores guitarras del mundo eran las de Ramírez, porque eran las que toca, que Ramírez es un constructor de guitarras, porque eran las que tocaba Serranito. Y entonces de esas opiniones tú no les movías. Y aunque le dijeras otra cosa, pues al final es que te contestaba hasta mal, dicen sus amigos. Camarón, el cabrón de la isla. Camarón, el cabrón de la isla, que lo dijo en un bar, ¿no? Sí. Cuando había muerto hacía poco Camarón, y había un grupo de gitanos, estaba con el Romero, el guitarrero que era amigo de él, y por poco no les dan una paliza. No sé si tiene que ver con el flamenco o solo con Yamada, pero también te han dicho que trataba con condescendencia y superioridad a las mujeres. Hay incluso un episodio
oscuro en el libro, en el que, bueno, podría hablarse de violencia machista. No sé si sabes qué relación tenía Yamada con las mujeres. Sé que era bastante misógino, es decir, como que dentro de esa soberbia con la que trataba a todo el mundo, especialmente a los japoneses, a las japonesas bailadoras, las trataba con más desprecio, a uno como con más soberbia. Entonces era muy misógino. Una amiga de él, chieco, japonesa, que vive aquí en Madrid desde hace mucho tiempo, me contaba que ella cree que lo que le pasaba es que era homosexual. Era su interpretación, ¿eh? Tampoco hay pruebas de esto, de nada, porque luego vivió con una mujer con la que tuvo el episodio que mencionabas, que de malos tratos y tal. Y su amiga decía que ella creía que era homosexual y que eso pues le provocaba un terrible tormento porque no era capaz de vivir con ello y de asumirlo. ¿No? Lo has adelantado, a Yamada sus padres le pagan 4 años de estancia en España por esa carrera universitaria que no cursó, 4 años de beca podríamos decir. Pasan los 4 años, no consigue triunfar en el mundo del flamenco, le reducen la cantidad de dinero hasta que acaba, lo decíamos, viviendo de la indigencia. También a lo mejor le pudo afectar mucho el no tener un techo, el tener que estar siempre de prestado, el no querer volver a Japón, como decías, por una cuestión de honor, esa herencia ancestral, ese peso, quizás probablemente también acabó en esos delirios, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenía dinero, es decir, porque sus padres le financiaron sus primeros años de estancia como si fuera una carrera universitaria que no había cursado en Japón, y entonces le pagan para que venga a cumplir su sueño, y durante esos primeros años él se dedica a comprar guitarras artesanales y llega a tener una colección pues que a lo mejor los amigos creen hoy que podría costar a lo mejor que valer 100.000 euros, ¿no? En guitarras artesanales, y ni siquiera, o sea, él pasó muchos años viviendo en la calle y sin nada, y viviendo de la mendicidad, y ni siquiera en esos casos, en esos años, en ningún momento, ni cuando ya estaba muy mal, quiso vender una guitarra ni siquiera para comer o para alquilar una habitación y volver a rehacer su vida o para volver a Japón. Él decía que si vendía una guitarra se convertiría en un tigre y lo devoraría. Yo creo que lo que le pasó a Yamada es que fue un declive lento, ¿no? Fue cayendo a un abismo muy profundo, pero lentamente, y acabó habitando un mundo que directamente no existía. Por un lado hablaba del mundo idealizado de los samuráis del siglo XIX, porque él decía que era descendiente de samuráis, y es verdad que sus tatarabuelos, dos tatarabuelos suyos habían sido samuráis, y él idolatraba ese mundo idealizado de la ética, del honor, de la pureza samurái, y por el otro lado creo que vivía pensando que habitaba también el mundo más idealizado del flamenco, de ese universo más artístico, más creativo, más libre también. Y yo creo que en un momento en ese delirio, ¿no? En ese creerse su propio relato de que él era un samurái en la España del siglo XX, que acabó viviendo un mundo que no existía. Y entonces, claro, ahí ya no... Se acabó construyéndose su propio laberinto y sin poder salir de él. Dices que has leído muchos libros sobre samuráis. Ahí hay un paralelismo también, ¿no?, entre lo que es el flamenco y los samuráis, eso sí, esas herencias ancestrales, el honor. Claro, es que cuando yo estoy buscando explicaciones a la muerte, intentando entender qué pensaba, yo digo, a lo mejor es que realmente se pensaba lo que estoy diciendo, ¿no? Que ha vivido en ese mundo idealizado. O sea, sería Don Quijote, o sea, es el Quijote, ¿no? Enloqueciendo por una novela por las novelas de caballería. Los samuráis eran caballeros andantes del medievo japonés, es lo mismo. O sea, es la historia del Quijote traída al siglo XX a Madrid con un guitarrista japonés. Y entonces yo empiezo a leer los libros más básicos de los samuráis, ¿no? De los códigos de honor, el Hagakure, el libro de los 5 anillos y tal, pensando que él quizá leyó esos libros y que eso empezó a ver esos libros en clave flamenca y que eso es lo que le terminó de enloquecer. Y leyendo esos libros, un poco pensando cómo los leería él, si esa fue la situación, ¿no? Si sería el Quijote, Don Quijote, me encuentro con que esos libros se pueden leer en clave flamenca, es decir, y que hay muchas cosas de los códigos de honor samuráis que encajan con el flamenco, y desde códigos de conducta hasta el uso de las katanas, ¿no? De las 2 espadas de los samuráis, que si tú trasladas todas esas explicaciones de cómo manejar las espadas samuráis, las llevas a la guitarra y se aplican perfectamente. Es decir, por ejemplo, la rapidez se adquiere con la lentitud, es decir, tienes que empezar a manejar las espadas muy despacio
despacito hasta que ya tienes maestría como para hacerlo con rapidez. Es lo mismo que la guitarra. O las dos espadas, cada mano las maneja de forma diferente. Es lo mismo que la guitarra. La mano derecha no hace lo mismo que la izquierda. Y hay un montón de cosas que acaban encajando en ese delirio, como yo me imagino a Yamada leyendo esos libros, quizá en la Plaza de Oriente y creyéndose uno de los samuráis de ese libro en el universo flamenco de Madrid. ¿Has viajado a Japón? He viajado a Japón, pero no por el libro. Ah, vale. ¿Pero te gustaría recorrer esos lugares donde vivió Yamada? Me gustaría, sí, de hecho le debo una visita a su hermana Mayumi. ¿Los conoces? Sí, claro. Sí. Claro, Yamada viene aquí con 30 años, con lo cual sus amigos de aquí no sabían nada de la vida de Yamada en Japón. Y yo hay un momento en el libro que reconstruyo la muerte y la obsesión, pero yo quiero saber, reconstruyo la muerte y la pesadilla, digamos, de sus últimos años de vida. Pero hay un momento en el que digo, necesito saber quién es este japonés y contar su vida y saber qué sueño tuvo, qué soñó realmente cuando soñó con ser guitarrista. Y entonces ahí fue cuando entré en contacto con su familia en Japón, con su hermana, que estuve muchos meses por contacto por email, porque ella no habla español, con lo cual teníamos que traducir las respuestas al inglés, tampoco habla inglés ella. Bueno, no ha sido fácil comunicarnos, pero bueno, llevamos muchos meses estuvimos de comunicación y de hecho tengo en casa una caja con todas sus pertenencias. Pero que en persona no los conoces. No, en persona no los conozco. Eso es lo que no. Vale. Hay una reflexión también muy bonita sobre el fracaso. Dices, me sentía identificado con Yamada. El fracaso, el éxito son conceptos tan subjetivos como peligrosos. ¿Qué es fracasar? ¿Quién establece que alguien lo hace? ¿Fracasamos con una relación sentimental que se rompe? ¿Con alguien a quien queremos que no nos quiere? ¿Lo hacemos con un trabajo que no conseguimos o que perdemos? El éxito o el fracaso dependen de uno mismo, de lo que pensemos, de lo que creamos y sobre todo de lo que nos creamos nosotros mismos. El éxito y el fracaso, David, son emociones. Yo creo que sí, en la mayoría de los casos sí, bueno, no siempre. Es decir, si estás echando una carrera y llegas el 10º de 10, pues has llegado el último, no hay más estadística y has fracasado porque lo suyo, el éxito es el que ha ganado. Pero este es un fracaso y un éxito que son más emocionales, más de pensamiento, ¿no? Es decir, eres tú el que piensas que has fracasado y el que te sientes fracasado, lo cual es mucho más duro porque, claro, si tú lo piensas, es como cómo desmontas tu propio pensamiento. No es que digas, es que he llegado el último de la carrera, es que he fracasado y que te pueden decir, bueno, pero lo importante es participar y todas esas cosas. No, en este caso es que lo piensas, con lo cual tú mismo te crees lo que piensas, que es lo que le pasaba a Yamada y es lo que me gusta a mí de esta historia, que habla de un fracaso, pero de un fracaso sentido, que creo además que hoy día lo sentimos todos en uno u otro momento, ¿no? Y es lo que nos hace sentir tan mal y que haya tanto malestar psicológico hoy día, probablemente esté relacionado con eso, ¿no? A lo mejor no en términos de fracaso, que es como muy rotundo, pero sí en términos de no conseguir lo que queremos, que al final es lo mismo que un fracaso. Otra cosa es cómo lo denominemos. Y creo que lo que me gusta de la historia de Yamada es que es eso, que es ese fracaso que se siente, que sentimos que hemos fracasado y nos genera ya, al pensarlo, esas emociones terroríficas y ese daño interno por pensar que hemos fracasado, como en este caso este japonés, ¿no? Al no convertirse en el guitarrista que él quería ser. Y el sentimiento de vergüenza, ¿no? El estigma de tener la vergüenza de sentir que has fracasado, que hace 20 años, en el año 2006, cuando muere Yamada, era un poco más tabú y hoy, en cambio, pues parece que hemos salido del armario de la salud mental y no importa reconocer pues que a lo mejor sentimos que hemos fracasado, lo hayamos hecho o no, y desnudar esa vergüenza. Tampoco creo que lo contemos eso, ¿no? O sea, no hablamos de, es decir, hablamos de malestares psicológicos, de eso sí se ha roto los tabúes, ¿no? De ansiedades, etcétera, pero no hablamos de fracaso a diario. Yo no tengo conversaciones sobre el fracaso. A mí nadie me dice, mi amigo, es que pienso que he fracasado. A veces sí con las relaciones sentimentales, Del ¿no? síndrome del impostor o del síndrome de la impostora no estamos hablando mucho últimamente. Sí, pero no sé si es lo mismo que el fracaso. Es decir... Es sentir que no puedes hacer nada bien porque vas a fracasar seguro. Claro, pero no lo haces. Ya. Pero esto ya es cuando sientes que has fracasado, que es más duro. Y además lo que me parece a mí más duro de eso es que muchas veces piensas que has fracasado, pero tampoco tienes muy claro cuál sería la noción del éxito, que es lo que intento yo plasmar ahí en el libro, ¿no? Es decir, ¿qué sería el éxito? Piensas que has fracasado, pero ¿cuál es el éxito? ¿Qué es lo que hubieras querido conseguir? Es decir, ¿qué es lo que no has conseguido? Porque claro, si no tienes claro que habría sido el éxito, que a lo mejor reduciría esa sensación de fracaso, entonces claro, se hace más grave aún, acentúa más la sensación negativa. Uh-huh.
El libro tiene 3 partes: el tigre, la guitarra y la pulga. ¿Cómo ha sido el proceso creativo, el avanzar de pantalla a pantalla o tirar de ese hilo, como decías? ¿Lo tenías claro, ido surgiendo por el camino? No tenía claro sobre todo cómo contarlo, porque yo conocí la historia con la muerte de Yamada y entonces inicialmente me planteé, dije, bueno, voy a contar la historia de un japonés, le cuento la vida y a lo mejor lo hago cronológico y muere al final. Luego dije, no, pero es que no, porque la historia no está en la vida de este japonés, que a nadie le interesa. Y dije, pues lo mato a la mitad. A la mitad le doy un giro, ¿no? Como en las series y lo mato. Y empecé a escribirlo así y dije, no, tampoco, voy a contarlo como me sucedió a mí, ¿no? Esta es la historia de un japonés que aparece muerto en la Plaza de Oriente y a partir de ahí voy a contar también mi historia, mi obsesión por él. Es decir, esta es una historia de obsesiones, como decía antes, ¿no? Yo me obsesiono por su historia, como él se obsesiona por la guitarra y por el flamenco, y yo quiero reconstruir su historia y lo que hago es intentar llevar al lector, no llevar, o sea, sino que me acompañe en ese viaje por encontrar las claves de saber quién era este señor y qué pensaba y por qué murió como lo hizo. Es una historia que invita mucho también a una adaptación, ¿no? Cinematográfica o de serie. Pues a ver si nos escucha algún productor. Algún productor, claro, que lo quiera hacer. Con el tigre y la guitarra, podemos decir que has puesto punto y final a tus cartas de amor al flamenco, a Japón y la cultura japonesa también. A los guitarristas. Pues no lo sé, estoy pensando que en algún momento me gustaría completarlo y hacer una trilogía. Ajá. Pero ya que este libro no tiene... Este libro es más como este libro es me parece a mí, es una novela de no ficción. Es decir, no es un libro sobre flamenco ni es un ensayo, es más un libro sobre una vida trágica, ¿no? Una historia de amor y un viaje a la locura. Y el anterior que había hecho era más de ensayo, entonces estaba pensando que en algún momento quizá me gustaría completar la trilogía haciendo una novela negra sobre un gitano flamenco que vive en Japón. Pero no sé si lo haré o no. Bueno, pues hasta entonces vamos a disfrutar de El tigre y la guitarra. Morir sin haber cumplido una misión es mejor, como expresa, que vivir como un cobarde sin haberla cumplido. No hay muertes superfluas ni inútiles, porque si se valora la dignidad de la vida, debe valorarse también la de la muerte. David López Canales, gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a ti, Daniel. Un abrazo. Cadena SER. La radio.